Bueno, el Papa ha expresado su preocupación porque no se conoce bien esa reforma que puso en marcha en el año 2015 sobre las nulidades matrimoniales. Él ha intentado hacerlo más accesible y más ágil, pero pide caridad para todas estas personas. Han pasado 10 años desde que Francisco decidió reformar los procesos para declarar la nulidad matrimonial, con el objetivo de hacerlos más rápidos y accesibles. Este fue el tema central del encuentro del Papa con los miembros del Tribunal de la Rota Romana, cuando se cumple el 10º aniversario desde que se publicasen los cambios en 2015. Ha guidato la riforma e deve guidare la sua applicazione la preoccupazione della salvezza delle anime. Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Además, el Papa quiso con esta reforma que el obispo diocesano adquiriera más protagonismo. Por eso pidió incluirlo en la actividad de los tribunales en la pastoral diocesana. El objetivo fue que los fieles tuvieran conocimiento de la situación de sus procesos. Bueno, pues vamos a hablar de nulidades. Para ello hemos invitado a Rocío Quindelan, que es abogada especializada en Derecho Matrimonial Canónico. Rocío, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hablamos de nulidades. Es un mundo que nos suena un poco lejos, un poco desconocido, pero es un proceso muy importante y doloroso en el que muchas de estas parejas necesitan un acompañamiento. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo trabajáis vosotros? Pues sí, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente es una realidad un poco desconocida, que quizás de oídas, ¿no? Se tiene alguna idea, pero es una oportunidad muy buena esta para aclarar ciertas cosas, porque supone un instrumento de la pastoral de la Iglesia muy potente, o sea, con una potencia muy grande para acoger corazones que efectivamente vienen heridos y muy heridos muchas veces, y darles luz, ¿no? Luz sobre la verdad que están buscando, que es una verdad sobre su estado personal, ¿no? Suele ser gente con fe, que vive su fe y que por tanto le importa, le condiciona para el resto de su vida saber en qué estado está, ¿no? Si es una persona casada, si no lo es, cambia el escenario, ¿no? Tú eres abogada, pero trabajáis también con psicólogos en ese proyecto Contigo Me Atrevo, que acompañáis a estas personas. ¿Cómo se trabaja con ellas? Porque como tú dices, llegan corazones muy heridos y es un momento muy duro, ¿no?, para la vida de todos ellos. Es un momento muy duro, vienen con mucho sufrimiento y a lo largo del proceso también se sufre, ¿no? Porque eso muchas veces pues, supone levantar quizás ampollas, y es muy incómodo escuchar declaraciones que hacen daño, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé, vi que efectivamente ambas disciplinas pedían integrarse. Y entonces, gracias a Dios, tenía cerca amigas, buenas profesionales de la psicología, y decidimos unirnos. Entonces, Contigo Me Atrevo es un equipo de acompañamiento interdisciplinar que verdaderamente pienso que da en la necesidad de la persona, porque es verdad que en función de la causa, el tipo de causa, el tribunal dispone de peritos, de psicólogos que intervienen en ella y que sin duda ayudan, pero a realizar ese acompañamiento durante todo un proceso ayuda muchísimo también si tienes la oportunidad y la suerte de estar acompañada en cada una de las etapas, ¿no?, de las fases por una psicóloga. Porque el proceso, también para entenderlo bien, el proceso no es una anulación del matrimonio, ¿no? Es como un reconocimiento de que es nulo, es decir, de que nunca hubo efectivamente. Matrimonio. El proceso matrimonial canónico es un proceso declarativo, no transformativo, no transforma la realidad, la declara. Por tanto, esto es algo que está extendidísimo, ¿no? O sea, coloquialmente se confunde, todo el mundo lo dice, ¿no? ¿Te han anulado tu matrimonio? Pues no te han anulado nada, simplemente han declarado, ¿no? Este es un proceso que custodia y respeta la verdad, ¿no? Así que
Así es. Rocío, ¿y en qué consiste un proceso de nulidad? ¿Qué es lo que se hace durante todo ese tiempo? Que, bueno, imagino que variará, ¿no? Dependiendo de cada caso concreto, de cada persona. Así, para que lo entiendan en casa, ¿en qué consiste un proceso de nulidad matrimonial? Bueno, yo te puedo explicar así, a grandes rasgos, Sí. desde que una persona en su interior empieza a tener esa inquietud, ¿no? Si verdaderamente mi matrimonio pues pudo ser nulo, porque parto de la base que mucha gente llega ya con una separación previa, con un divorcio, ¿no? Puede ser, o sea, no siempre, pero la mayoría sí. Entonces, en el momento en el que empieza esa inquietud a estar presente en el interior de la persona, lo que debe hacer, ¿no?, es exteriorizar esa inquietud, ¿no? Pedir ayuda y pedir escucha, ¿no? Pedir un acompañamiento para discernir esa verdad tan íntima y tan transversal para la persona, ¿no? Entonces, ahí empieza con un abogado especializado y, diría yo, con un criterio fiable, ¿no? Bueno, pues empieza ese proceso de discernimiento en el que el papel del abogado es muy importante porque tiene que actuar en conciencia, ¿no? Aquí lo único que importa es la verdad de la persona, que verdaderamente es lo que le va a hacer el bien a esa persona, ¿no? Esto no es un servicio para conseguir un objetivo a cualquier precio, ¿no?, sino que es un tema muy delicado de conciencia en el que el abogado también se pilla los dedos, ¿no? Digo, si queremos ser coherentes y vivir según nuestra fe. Entonces, en ese proceso hay dos opciones. Una, que efectivamente el abogado considere que puede haber indicios, nunca certeza, ¿no?, pero indicios de que bueno, pues puede haber una nulidad y, por tanto, es posible iniciar un proceso de nulidad. Y en conciencia, otro escenario es decirle con todo el cariño del mundo que no lo consideras así, ¿no? Sí, ¿notas que hay como una falta de formación entre los católicos? O sea, necesitaríamos tener un poco más de conocimiento de cuáles son estas causas de nulidad, cuáles son las circunstancias muy excepcionales, ¿no?, en las que un matrimonio que se tenía por real realmente nunca existió. ¿Nos falta conocimiento? Sí, yo creo que un porcentaje altísimo de estas situaciones se origina en la falta de conocimiento, en la falta de formación, en definitiva. O sea, creo que hay una carencia importante en la formación previa al matrimonio, es decir, en la labor preventiva de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, también, como se ha detectado, el Papa también recientemente está pidiéndolo, ¿no? Pues yo creo que en general estamos poniéndonos en marcha hacia una mayor concreción y una buena formación, pero aún así queda mucho camino, ¿no? Hay muchísimo desconocimiento de lo que es, para empezar, el propio sacramento, ¿no?, y de lo que supone, o sea, porque al final el conocimiento te lleva a elegir libre. Yo hace unos años ya, la primera vez que fui testigo en una boda, en un matrimonio católico, claro, las preguntas que a mí me hicieron, ¿no?, y ese proceso tan bonito de acompañar a los novios y de dar fe, ¿no?, en esas preguntas yo, claro, aprendí mucho, ¿no?, porque pues, hay algún impedimento, hay algún ocultamiento, alguna de las personas ha estado, ¿no?, tiene alguna enfermedad grave que la ha ocultado a la otra persona, o sea, muchas cosas que me decían, claro, si esto no lo supieran, ¿no?, pues son algunos de los casos en los que luego el matrimonio es nulo. Entonces entiendes ahí también que tú ser testigo, que es una pequeña formación, pero que es una cuestión también además de comunidad, ¿no?, no solo de nosotros, sino que está dentro de la Iglesia. Totalmente, es que es mirarlo como una secuencia de trámites o mirarlo como que todos los que participan en mayor o menor medida en ese paso o sea, están vinculados. Ahí hay un papel importantísimo, ¿no?, de conciencia, o sea, que es que se puede favorecer o se puede destrozar también la vida de una persona, ¿no? Porque, Rocío, a la hora de hablar de nulidades, de mirar estos casos, imagino que evidentemente hay unas causas que provocarían esa nulidad, pero es tan minucioso, ¿no?, imagino mirarlo de persona en persona, que hay como causas muy peculiares, no se puede generalizar, ¿no?, imagino. Sí, o sea, efectivamente hay como, lo podríamos dividir en tres
motivos, ¿no? O sea, en una primera parte hay que valorar la capacidad de la persona para consentir. En otro segundo estanco podríamos hablar de los impedimentos que existen. Hay algunos que son dispensables, otros que no. Y luego también se requiere una forma. Entonces, esa forma también se exige para la validez, que es cierto que hay casos específicos previstos como excepciones, ¿no? Y se puede dispensar en un momento dado. Pero, por supuesto, en general, cuando alguien se me acerca a mí y me dice, oye, este caso, ¿nulo o válido? Digo, un momento, o sea, es que no es tan fácil. Es que no es tan fácil, ¿no? Incluso cuando ya tienes a una persona a la que estás acompañando, necesitas de horas y de horas de escucha, de análisis, de rezar, según el abogado, ¿no? En mi caso, desde luego, para llegar a una mínima seguridad. Sí, porque eso sin duda, ese acompañamiento es muy intenso. Pues Rocío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a arrojar luz sobre un asunto que, como yo decía, muchas veces nos pilla un poco pues que no conocemos, ¿no? Sí. Que es importante y que no se puede generalizar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, María.